Vale, buenos días, Julián, y buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Y nada, como ha comentado Julián, bueno, como sabéis, sobre todo en los últimos días, semanas, se ha estado hablando mucho sobre el tema Verifactu. Es algo que ya venía básicamente de un tiempo atrás, pero sobre todo en las últimas semanas se ha empezado a hablar más sobre ello y es cuando ha empezado a llegar, ¿no? Pues al grueso, ¿no? de pequeñas empresas y autónomos. Entonces, bueno, pues entendemos esa preocupación que surge de, bueno, enero falta un mes y medio, está ya ahí y hay que adaptarse porque, como dice Julián, es obligatorio para todos los empresarios. Luego veremos qué tipos de excepciones encontramos, ¿vale? Pero lo que sería para empresas va a ser obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. Entonces, nada, sin detenerme más en esto, vamos a empezar ya con la presentación. Hemos preparado una pequeña presentación que hemos dividido en una introducción. Luego hablamos y profundizamos un poquito más en el sistema Verifactu. Y luego ya os mostramos un sistema informático de facturación, que en este caso será el de Fixner. Entonces, sin más dilación, pues vamos a ello. Como digo, en este primer apartado vamos a hablar sobre facturación electrónica versus factura digital, así como Verifactu y la facturación electrónica. El primer punto, facturación electrónica versus facturación digital, ¿vale? Es muy importante aclararlo, ya que no es lo mismo una factura electrónica que una factura digital, aunque a simple vista lo pueda parecer, ya que la factura digital, ¿vale? Sería el equivalente a la factura que se puede emitir con un sistema informático de facturación o no, pero sería una factura que podemos emitir desde un Word, un Excel, entre otros en formato PDF. Esta factura digital, pues su validez legal es limitada y utiliza certificados digitales para la firma electrónica en el caso de que se quiera firmar. Pero, sobre todo, la problemática que tienen las facturas digitales es que carecen de un formato estructurado, ¿vale? Es decir, tú puedes ver una factura de un proveedor y de otro y cada proveedor pues utiliza su formato o cada empresa pues tiene su formato. Mientras que la factura electrónica tiene plena validez legal y fiscal, ¿vale? Al cumplir con una serie de estándares técnicos especificados por Hacienda, así como un formato estructurado. Este formato estructurado se utiliza el formato de XML, ¿vale? Además, esta factura cumple también con una serie de requisitos técnicos y legales, ¿vale? Puede ser que vaya a firmar electrónicamente, entre otros muchos sistemas de seguridad. Entonces, no es lo mismo una factura digital que una factura electrónica, ¿vale? Entonces, pues, ¿de dónde viene todo esto de la facturación electrónica, Verifactu, Facturae? Bueno, pues todo el tema de Verifactu viene promovido por el Ministerio de Hacienda, ¿vale? A través del artículo 21 LGT de la Ley Antifraude. Bueno, y el desarrollo reglamentario, ¿no? que tenemos aquí. El ámbito subjetivo es para empresarios profesionales de menos de 6 millones de euros de facturación y el ámbito objetivo es para todas las facturas, ya sean en B2B, B2C o B2G, es decir, entre empresas, empresas y clientes o empresas y organismos públicos. El ámbito de aplicación será en todo el territorio español, excepto los territorios forales, que ya tienen su propio sistema. El propósito, que ahora profundizaremos un poco más, es pues, promover una facturación segura, evitar el fraude fiscal y simplificar las obligaciones con Hacienda. Como comentábamos, los plazos para personas jurídicas, 1 de enero de 2026 y personas físicas, 1 de julio de 2026. Mientras que la facturación electrónica o factura viene promovida por, en este caso, otro artículo y por el Ministerio de Economía, ¿vale? El trámite, en este caso, se encuentra pendiente de desarrollo reglamentario, ¿vale? Es lo último que tenemos conocimiento sobre ello. Y esto afectaría a todos los empresarios profesionales, empezando por aquellos que facturan más de 8 millones de euros de facturación
y luego continuará con aquellos que facturan menos de 8 millones de euros. Y en este caso solo se aplicará para las facturas entre empresas, ¿vale? El B2B. Y aquí, pues, territorio español y tiene otros propósitos, ¿vale? Una mayor eficiencia, reducir los plazos de pago. Y, pues, eso, a partir de la aprobación del decreto, pues, se aplicará para empresas que facturen más de 8 millones de euros el primer año y el segundo año el resto de empresas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante para ver de dónde viene y cómo va a afectar todo lo que viene regulado por estas normativas, ¿vale? En este caso vamos a centrarnos en Verifactu. En el caso de Verifactu y los sistemas informáticos de facturación, ¿vale? Vamos a ver qué es Verifactu, qué objetivos busca cumplir Verifactu, qué modalidades hay, porque se oye hablar mucho de Verifactu, pero hay dos modalidades, qué datos de las facturas se le envían a Hacienda, qué especificaciones tienen que tener los QRs y, por último, quién está obligado a usar Verifactu o a quién aplica. Entonces, ¿qué es Verifactu? Verifactu es un conjunto de requisitos técnicos que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación ante la agencia tributaria. Es decir, los softwares que se utilizan para generar facturas de venta son los que deben cumplir con una serie de requisitos, ¿vale? No es digamos que no es el empresario el que debe cumplir esa serie de requisitos, sino que es el software que utilice para facturar, ¿vale? En esencia, Verifactu va a actuar como un sello de calidad que certifica el cumplimiento del software de facturación con los estándares de Hacienda, ¿vale? Entonces, pues cualquier software que emita facturas tendrá que cumplir con los requisitos de Verifactu, ¿vale? Entonces, pues en resumen, Verifactu es un conjunto de requisitos técnicos que deben de cumplir los softwares. ¿Qué objetivos tiene Verifactu? Pues como ya hemos mencionado, la lucha contra el fraude fiscal, ¿vale? Un mayor control tributario y la modernización digital, ¿vale? Entonces, la lucha contra el fraude fiscal pues minimiza las posibilidades de manipular facturas o de no declararlas y sobre todo ofrece una visión más clara de las transacciones entre empresas y particulares para Hacienda. En cuanto a un mayor control, pues ofrece un registro más claro y organizado de las facturas, simplificando la gestión contable y fiscal tanto para autónomos como para pymes. Y sobre todo, lo que se busca es una modernización digital del el sistema fiscal español, pues ofreciendo herramientas digitales que en un largo plazo se espera que puedan reducir costes y mejorar la eficiencia en la gestión de impuestos. En cuanto a las modalidades, pues como comentaba, tenemos dos modalidades, modalidad Verifactu y modalidad no Verifactu. Independientemente de que utilicemos una modalidad u otra, el sistema informático de facturación que utilicemos deberá cumplir al menos una de las dos. La modalidad Verifactu supone la transmisión de los registros de forma inmediata a su producción a Hacienda, mientras que la modalidad Verifactu no es obligatorio remitir a Hacienda las facturas de forma inmediata, pero el software debe conservar los registros asegurando su inalterabilidad e integridad. Ahora lo profundizaremos un poco más en todo este tema. Entonces, modalidad Verifactu esquematizada. Yo como empresa o autónomo genero mi fichero informático equivalente a mi factura de venta y una vez la he generado, simultáneamente la remito a Hacienda. A su vez, Hacienda me devolverá una respuesta sobre la factura. Esa respuesta se introducirá en la versión impresión de la factura en PDF mediante un código QR, que este a su vez será proporcionado al cliente, ¿vale? Entonces aquí luego tenemos dos opciones. El cliente puede consultar ese QR y ver qué información le consta a Hacienda sobre esa factura, ¿vale? Al final, pues lo que hablamos es un sello de cumplimiento legal. Así como también el comprador, bueno, en este caso la empresa, ¿vale? Podrá ver también qué información le consta a Hacienda sobre esa factura. Esto para la modalidad Verifactu. En cuanto a la modalidad no Verifactu,
hay dos partes que desaparecen: el envío simultáneo y la información que le consta a Hacienda sobre esa factura. Es decir, en este caso generaremos el fichero informático, la factura, desde el software de facturación, y esta será almacenada dentro del software o sistema informático de facturación. La impresión de esta factura que le entregaremos al cliente también incorporará un QR, pero en este caso Hacienda no le podrá devolver al cliente la información que le consta sobre esa factura, porque Hacienda no ha recibido esa factura. Entonces, el comprador, ¿vale? Como tenemos aquí, podrá remitir a Hacienda determinados datos del ticket o factura a través del QR, ¿vale? Si profundizamos un poquito más en los sistemas informáticos de información, qué registros de eventos tienen que hacer ante modalidad no verifactum o modalidad verifactum, ¿vale? Esto es para los sistemas, no para lo que serían las empresas. El registro de eventos, ¿vale? Para la modalidad no verifactum es mucho más exigente que la modalidad verifactum. Como vemos, pues tiene que haber una trazabilidad y encadenamiento entre facturas, ¿vale? Entre la última factura, entre la anterior factura que he emitido y la que estoy emitiendo actualmente, tiene que existir un encadenamiento, tiene que haber una huella, es decir, una integridad e inalterabilidad, una firma de no repudio, se tienen que conservar esas facturas, ¿vale? En el sobre, ¿vale? Para que en el caso de que Hacienda nos exija esas facturas por cualquier motivo, tienen que estar siempre disponibles y accesibles para ellos. Y legibilidad, ¿vale? Tienen que mantener un formato definido, como habíamos comentado. Mientras que en la modalidad verifactum, ¿vale? Estos requisitos se simplifican. ¿Por qué? Porque la comunicación es inmediata. Hacienda no va a tener que solicitarte, o no debería dentro de un periodo de tiempo, que le mandes todos tus registros de facturación, porque ya, ¿vale? Entonces aquí sí que se mantiene la trazabilidad o encadenamiento, sí que se mantiene esa huella, las facturas tienen que ser íntegras e inalterables, y la legibilidad, es decir, el formato estructurado, ¿vale? Habría ciertos elementos, pues como decimos, que desaparecen. Datos de la factura que se enviarán a Hacienda bajo la modalidad verifactum, pues bajo esa modalidad se enviará un XML con el registro de la siguiente información: datos identificativos del emisor y el receptor, ¿vale? NIF, CIF, nombre o razón social, fecha de expedición de la factura, número de factura y, en caso de que se utilicen series, pues también la serie. De la factura solo se mandará la base imponible, el tipo de IVA, la cuota de IVA y el importe total, así como la clave de tipo de operación que identifica, ¿vale? Pues si es una entrega de bienes, servicios, etc. En este caso, como veis, los datos que se le mandarán a Hacienda son únicamente, por así decirlo, pues la base, las cuotas de IVA y los totales, más allá de los datos del emisor y receptor. Es decir, Hacienda no va a tener constancia de qué es lo que yo he vendido a mi cliente, pero sí cuál es el importe y qué parte de IVA lleva esa venta. ¿Vale? ¿Qué especificaciones deben seguir las nuevas facturas que se emitan? Pues deben incorporar un QR, como comentábamos, que debe seguir los siguientes requisitos, ¿vale? El tamaño, entre 30 por 30 y 40 por 40 milímetros, ¿vale? Es un tamaño considerable, como mínimo 30 por 30. Este QR debe ser legible, debe haber un alto contraste entre el fondo de lo que sería la factura y el QR. Además, tiene que quedar un espacio libre, ¿vale? Mayor o igual a 2 milímetros entre el QR y el resto de los apartados de la factura. La ubicación, también muy importante, debe estar en la primera página y en la parte superior, preferiblemente centrado, o también se admite, en su defecto, a izquierda o derecha de lo que sería la parte inicial de la factura. Siempre visible y destacado, ¿vale? Esto ya en función del diseño que tengáis de la impresión de facturas de venta, pues será más fácil adaptarlo de una manera u otra. El texto, ¿vale? Debe ir precedido por el texto QR tributario, situado justo encima y preferiblemente centrado.
Si aplica Verifactu, debe incluir factura verificable en la sede electrónica de la AEAT o Verifactu. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos un ejemplo a la derecha y a lo mejor incluso en algunos proveedores lo habréis empezado ya a ver, el tema del QR. Y bueno, por último, la tipografía debe ser clara y legible, igual o mayor que el resto de los datos de la factura. Por último, ¿quién está obligado a cumplir con Verifactu? Pues en España tendrán que cumplir con Verifactu todas las empresas y autónomos que emitan facturas independientemente de su tamaño o volumen de facturación. Sí que hay excepciones, ¿vale? Los sujetos al SI, por el momento, no deberán cumplir con lo que sería el sistema Verifactu, ¿vale? Podrían, como un sello de cumplimiento con sus obligaciones fiscales, pero no están obligados porque ya están dentro del SI. Además, también aquellas operaciones no sujetas a facturación, ¿vale? Que están especificadas por Hacienda, por ejemplo, operaciones exentas de IVA, no estarían incluidas en Verifactu. Pero bueno, todos estos temas, para ver en qué casos sí, qué casos no, qué cositas más puntuales, lo suyo sería que lo vierais ya con un asesor o un gestor para que os asesore mejor sobre este tipo de temas. Pero en principio aplica para toda persona que facture, excepto sujetos al SI, estas operaciones no sujetas a facturación y los territorios forales, Navarra y País Vasco. ¿Vale? Ahí ellos tienen su propio sistema, como comentaba. Entonces, visto todo esto, ya vamos a pasar al caso práctico. ¿Vale? En este caso vamos a utilizar un sistema informático de facturación, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Y realizaremos 3 casos prácticos: cómo emitir una factura, cómo rectificar una factura y cómo subsanar una factura, ¿vale? Vamos a ver qué 3 casos podemos tener y, como decía, en este caso vamos a utilizar un sistema informático que es Fixner, ¿vale? Este sistema informático de facturación además tiene muchas otras funcionalidades, como gestión de proyectos, registro de jornada, tesorería, logística, ¿vale? Entonces, mi consejo es que si vais a hacer una inversión, ¿no?, en adquirir un sistema informático de facturación, que aprovechemos para digitalizar e impulsar un poco nuestro negocio a través de ese sistema informático de facturación, que no adquiramos solo un sistema para facturar y ya, ¿vale? Entonces, pues vamos ya a lo que serían los casos prácticos. Os he dejado en el chat un enlace, ¿vale? Desde el cual podéis acceder a 15 días de prueba del sistema informático de facturación de Fixner y luego, si en caso de contratar, un descuento. Pero bueno, luego ya os mandaremos más información sobre esto. En este caso, el sistema informático de facturación, ¿vale? Como veis, aquí tenemos todos los registros de las facturas que hemos ido emitiendo y los envíos. Para crear, creamos, y la codificación la asignará el propio sistema informático de manera automática. En el apartado de información general, simplemente colocaremos el nombre de la factura que vamos a emitir, podemos colocar una referencia en el caso de que lo necesitemos y las fechas. Seleccionaremos el cliente y ya podremos pasar a los datos de la factura. En este caso, el tipo de ingreso y la forma de pago de la factura. En cuanto a los tipos de factura y subtipos, estos vienen reflejados por los que recoge Hacienda para lo que sería la emisión de facturas. En cuanto a los tipos, ¿vale?, podremos escoger entre factura ordinaria, factura simplificada o facturas rectificativas, entre otras muchas. En cuanto a los subtipos, aquí podremos escoger entre operaciones de régimen general, exportaciones, régimen de IGIP, IPSI, régimen especial al grupo de entidades de IVA, ¿vale? Como veis, pues todas las que recoge Hacienda. Una vez completada toda la información, ya entonces pasaremos a los conceptos de nuestra factura, ¿vale? Aquí simplemente ponemos los conceptos, la cantidad, el precio unitario, descuentos si aplica y la parte imponible. Una vez tenemos todo esto, ya podemos guardar nuestra factura dentro del sistema, ¿vale? Una vez guardada, simplemente iremos al apartado de facturación electrónica habilitado para ello
y entonces ya remitiremos esta factura a Hacienda. Seleccionaremos la última factura que hemos enviado y generaremos el envío. Una vez hemos realizado el envío, actualizamos nuestro navegador o la información del sistema desde el botón habilitado para ver la respuesta proporcionada por la Hacienda. Si pinchamos en el enlace, podremos ver la información que le consta a Hacienda sobre nuestra factura, el NIF, número de factura, fecha de expedición y el importe. Si imprimimos esta factura en formato PDF, podremos ver cómo quedaría nuestra factura con el QR tributario. En este caso aquí lo tenemos centrado con las indicaciones que hemos establecido. En el caso de que emitamos una factura y nos equivoquemos, ¿vale? Ya sea por un error en los datos de destinatario, por importes o porque tengamos que hacer un abono, podremos rectificar desde el sistema. Para ello, utilizaremos el botón habilitado y volveremos a completar los datos de la nueva factura, ¿vale? La información general, nombre, las fechas, como veis, tenemos fecha y fecha de operación. La fecha será la fecha de emisión de la factura y la operación en la que se produjo la venta o el intercambio de bienes y servicios. En este caso ya recupera mucha información de la factura que estamos rectificando, con lo cual simplemente deberemos indicar el tipo de rectificativa, sustitución y diferencias. Y aquí es donde puede venir un poco la confusión. Sustitución sustituye a la anterior factura y la nueva tiene validez. Diferencias, normalmente se recomienda utilizarla más para cuando son abonos, ¿vale? Pero bueno, eso como digo siempre, vuestro asesor os podrá aconsejar sobre estos temas. Modificamos los importes, en este caso, que es el tipo de error que yo estoy haciendo. Guardamos nuestra factura y de nuevo procedemos al envío a Verifactu. ¿Vale? Vamos de nuevo al apartado habilitado para ello y seleccionamos la última factura y generamos y enviamos. Actualizamos para ver la respuesta del servidor de Hacienda y si en este caso vamos a la factura anterior, ¿vale? La que habíamos rectificado, podremos comprobar cómo ya ha quedado en estado rectificada dentro del sistema informático de facturación. Además, tenemos otro caso, las subsanaciones. En el caso de que por algún error en el formato del XML o lo que sea la factura, también se pueden subsanar, ¿vale? Es decir, Hacienda nos puede rechazar o enviar avisos sobre una factura. Como veis, aquí tenemos un envío rechazado. ¿Qué deberíamos hacer? Pues ir al apartado habilitado de facturación electrónica, consultamos el error que nos ha dado Hacienda, en este caso si el impuesto, el IVA, el IGIC o vacío, si clave régimen es 02, solo se podrá informar operación exenta. Entonces vamos al botón habilitado para subsanar y entonces modificamos o editamos los datos que están mal del formato. El subtipo, como veis, lo cambio a operación de régimen general porque estábamos en exportación y no era una exportación. Y también lo que serían las causas digitales. Esta factura estaba puesta como con inversión del sujeto pasivo, mientras que no es una inversión del sujeto pasivo, sino que es sin inversión. ¿Vale? Entonces modificamos los importes también para que estén acorde, porque mediante la subsanación no se pueden modificar importes, para eso tendríamos la rectificación. Al momento de guardar, automáticamente se envía a Hacienda de nuevo la subsanación y Hacienda nos devuelve la respuesta. En este caso, correcta. ¿Vale? Con lo cual, la subsanación, sobre todo, está más pensada para cuando es un problema, un fallo en el formato de la factura o en el XML de que haya diferentes apartados que no guarden coherencia, ¿vale? En este caso, pues habíamos puesto que era una exportación y no era una exportación, ¿vale? Entonces, pues por eso nos habían devuelto el rechazo. Entonces, bueno, pues como comentaba también Julián, pues pasamos a ronda de preguntas y respuestas. Entonces, pues os iré Pues leyendo en el Mario, chat. te voy trasladando las que han ido haciendo, que ya tenemos Sí, algunas. Mira, la primera la hacía Susana y nos decía, ¿es necesario tener un sistema informático para facturar Hacienda? vale. Ahí hay varias opciones. Se puede optar por adquirir un sistema informático, ¿vale? Hacienda también ha habilitado un portal gratuito para emitir facturas bajo la modalidad Verifactu, ¿vale? O sea, hay varias alternativas. No siempre tenemos que decantarnos por un sistema informático, pero digamos que sería la recomendación
más idónea, ¿vale? El aprovechar, tener un sistema informático de facturación, pues para tener todas nuestras facturas mejor organizadas, poder consultarlas, tener esa trazabilidad, ¿vale? Digamos que un poco aprovechar todos esos beneficios que tendría adquirir un sistema informático de facturación, pues automatizaciones, el envío, por ejemplo, por correo automatizado de la factura a tu cliente, entre otras muchas cosas, ¿vale? Pero básicamente, pues eso ya como pues tenéis diferentes opciones, ¿vale? Tenéis que ver si vuestros sistemas actuales cumplen con las especificaciones de Hacienda, si no tenéis que buscar uno o podéis empezar a operar con el sistema también gratuito que ofrece Hacienda, ¿vale? Vale, pues mira, la siguiente pregunta nos la hace Rueda y dice, ¿qué funciones de automatización ofrece Verifactu? Por ejemplo, ¿puede importarse un XML con los datos para la creación automática de la factura en el sistema? Y en ese caso, ¿cómo? Vale, por el momento el sistema, al menos el que yo he utilizado, que sería Fixner, no permite la importación de XMLs para facturas, ¿vale? Sería generar la factura desde el software y luego ese XML pues se podría exportar o enviar al cliente, entre otros, ¿vale? Formatos. Roberto Bonilla nos pregunta si en el caso de clínicas que realizamos tratamientos, en la Ujú, mayoría de las ocasiones están exentos de IVA. ujú. ¿Deben también aplicar todo con Verifactu igual? Vale, ahí dentro del sistema informático, ¿vale? En las causas digitales, se pueden especificar operaciones que no están sujetas a IVA o que están exentas de IVA, pero en tu caso en concreto, yo lo que te recomendaría es que lo consultaras con tu gestor, con tu asesor, en qué casos sí y si deberías acogerte o no, ¿vale? Porque yo en tu caso pues lo desconozco. Pues siguiente pregunta nos la hace Noemi. Dice, si hubiera que cambiar al titular, ¿se tiene que anular una factura y emitir una nueva o se puede modificar la existente? Vale, para cambiar el titular habría que hacer una rectificativa, porque en este caso por sustitución, para que la anterior factura quede sin validez y la nueva sea la que tenga validez. Cuando hablamos de rectificativas, la rectificativa permite editar cualquier detalle o concepto de la factura, ¿vale? Mientras que las subsanaciones, que es el último caso que hemos visto, solo permite corregir ciertos aspectos, ¿vale? Y sobre todo, como digo, están más destinados a las subsanaciones, posibles errores en lo que sería el formato de lo que sería la factura, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo recomendable sería hacer una rectificativa, ¿vale? Vale, Pero bueno, de Fran, todas formas, sí, perdona, Julián. De todas formas, también todo este tipo de casos que, bueno, pues irán surgiendo conforme se vayan dando, yo siempre lo que aconsejo es que lo veáis pues eso, con un asesor, ¿vale? Para que él ya os diga, pues mira, o mejor anula, o rectifica, o hace una rectificativa de este tipo. Siempre al final que os aconsejéis, pues, por, por ¿no? Los expertos en los cuales, pues, al final confiáis vuestra empresa en el día a día para toda la gestión fiscal, laboral, etcétera. ahora Fran nos pregunta, si una sociedad emite facturas exentas y no exentas, ¿se tiene que utilizar Verifactu para todas? Es decir, ¿se tienen que enviar tanto las facturas exentas como las no exentas? Vale, ahí no te lo podría decir seguro, ¿vale? Porque hemos visto que hay algunas facturas que están exentas y que otras no, pero en principio habría que mandar todas las facturas o todos los registros de facturación que se emitan. Pero como digo, mejor que lo consultes con tu asesor, tu gestor. Ahora pregunta de Arturo Arguilés. Dice, buenos días, muchas gracias por el webinar. Entonces entiendo que todo eso que están publicando desde periódicos de que las facturas hechas con Excel que se escapen a Benifactu no es cierto. Vale, a ver, ahí también, sí, a ver, se está publicando, se está hablando también, claro, que las personas que ya están emitiendo facturas en Excel o en un Word, realmente podrían seguir manteniendo ese formato, ¿no? De seguir haciendo las facturas o seguir emitiendo facturas con Excel y con Word. Porque al final, ¿vale? Digamos que esa factura tú la haces, la generas, la mandas y queda ahí. Pero al final también aquí lo que hay que ver también de la modalidad Verifactu y la modalidad no Verifactu, ¿vale? Son también las ventajas que ofrece, ¿vale? Hay que entenderlo más allá de como una obligación también,
sino como un sello, ¿no?, de cumplimiento fiscal, además también de que acogernos a la modalidad Verifactu puede suponer, ¿no?, que en un bueno, pues estar un poco menos en el ojo de Hacienda, ¿no?, en cuanto a poder sufrir menos inspecciones, porque ya al final ya estás cumpliendo con esa modalidad, le estás enviando todas las facturas, entonces digamos que pues no hay necesidad de un poco pues investigar, ¿no?, o comprobar que todo el tema de facturación se está haciendo de manera correcta. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que verlo más como una oportunidad, pero bueno, en el caso de que se siga facturando con Excel y con Word, pues también se podría, ¿vale? Pero bueno, eso como digo ya, un asesor o un gestor que os aconseje ya más en detalle de si seguir haciéndolo de esa vía o hacer el cambio. Mario, ahora Ángela nos traslada y sería la pregunta. ¿Cuál sería el precio de la modalidad Verifactu? ¿Debemos operar a partir de qué fecha los autónomos y pymes? Vale, eso lo he comentado al principio del webinar. En este caso, los autónomos julio 2026, las pymes o empresas, las SL, SEAs, bueno, esas puede ser que no, pero bueno, serían las personas jurídicas a partir del 1 de enero de 2026. ¿Vale? En cuanto a precios, podéis consultarlos en nuestra web de figner.com porque los precios que nosotros ofrecemos van en función de los usuarios, ¿vale? Entonces no te puedo dar un precio cerrado de decirte pues, serían X, ¿vale? Te animo a que lo consultes en nuestra página web, ¿vale? Luego Vale, continuamos ahora con una pregunta de Verónica y nos dice, para una tienda de alimentación que además utiliza balanza al pesar charcutería y venta de productos empacados, ¿este sistema se adapta? ¿La balanza tiene alguna especificación para Verifactu? vale. Bueno, para este tipo de tiendas de alimentación con balanzas y demás, también deben adaptarse a Verifactu. En el caso de las balanzas, creo que si se utilizan solo para lo que sería pesar los productos y de ahí atribuirle un valor económico, realmente el cumplimiento no sería cuando se pasa por caja, ¿vale? Al final, tanto facturas como facturas simplificadas deben cumplir o deberían cumplir con Verifactu. Sí que también matizando de cara a lo que han preguntado antes, sí que es verdad que si ya se utiliza un sistema informático para facturar, sí que sí o sí hay obligatoriedad de cumplir con Verifactu, o sea, con un sistema que esté homologado. Lo de no, eso que hemos comentado, para aquellos que utilizan Word y Excel, al no estar utilizando un sistema informático de facturación, por ahí pues encuentran un poco ese poder hacerlo o no, ¿vale? En función pues, de lo que he ido viendo y lo que habéis ido pudiendo leer vosotros también. Urada nos vuelve a hacer una pregunta y nos dice, dado que Verifactu actualmente no ofrece capacidad para automatizar la creación de facturas, ¿se plantearía su incorporación en el futuro? Vale, la Glorifact no ofrece para capacidad para automatizar la creación de facturas. A ver, en cuanto a la automatización de la creación de facturas, ¿vale? Es que depende un poquito de a qué te refieres con esa automatización para la creación, ¿vale? Porque en este caso, Verifactu, ¿vale? Como decimos, son unos requisitos que debe cumplir el sistema informático. No es, no es el software que se utilice para generar la facturación. Entonces, dependiendo del software que utilices, puede ser que tenga más automatizaciones o menos en la creación de facturas de venta. Por ejemplo, en el caso de Fixner, que yo es el que he utilizado, ¿vale? En este caso sí ofrece automatización al poder crear facturas de venta, por ejemplo, desde presupuestos, desde albaranes, desde partes de trabajo, o sea, sí ofrece ciertas automatizaciones, no en cuanto a subir un XML y que automáticamente te cree la factura, ¿vale? Pero sí tiene ciertas automatizaciones. Entonces, como digo, dependiendo del software que estés valorando, pues puede ser que encuentres más o menos automatizaciones. Javier ahora nos pregunta si con una licencia de software se pueden dar de alta distintas razones sociales. Sí, por ejemplo, o al menos en nuestro caso, con Fixner, sí, puedes utilizar un mismo sistema informático de facturación con diferentes razones sociales. Tema de IVA. Jorge nos plantea si la empresa emite facturas sin IVA, como puede ser el caso de las formaciones concretamente que no tienen IVA, ¿es necesario usar Verifactu o no es necesario?
Vale, ahí yo, bueno, pues lo que vengo diciendo, te aconsejaría que lo comentaras con tu gestor asesor, pero al final no deja de ser un intercambio de servicios o, en este caso, servicios, que aunque esté exento de IVA, pues quizás sí habría que mandarlo a Verifactu, ¿vale? Habría que informar de esa operación. Entonces, bueno, consúltalo en este caso con tu asesor o tu gestor. Nos preguntan concretamente por vuestro software y nos dicen si tiene algún sistema para importar todo, como albaranes, facturas, clientes. Sí, nuestro software dispone de herramientas para, en el caso de que estéis utilizando algunos otros sistemas, ¿vale? De facturación y queréis traer vuestras bases de datos, nuestro software dispone de sistemas para importar bases de datos de clientes, de proveedores, de, por ejemplo, también, bueno, pues de albaranes, facturas de los últimos 3, 4 años, también se dispone, ¿vale? Hay que entender que hay que hacer un trabajo previo, ¿vale? Para poder preparar todo porque el software que a lo mejor estéis utilizando tiene una manera de sacar la información y el nuestro tiene otra de introducir o importar la información. Entonces, pues siempre hay que adaptarlo para que se pueda fácilmente importar todo. Una pregunta de mi querido Esteban Rodrigo. Nos plantea su caso, ¿no? Y es que él es un autónomo, emprendedor, con 4 proyectos diferentes. En unas factura con IVA y en otros no. Incluso tiene temas de formación. ¿Hay que adquirir una licencia y sirve para todos los proyectos o cada uno debe tener una licencia diferente? No, en principio, Esteban, es un poco lo que veníamos hablando. Con una licencia sería suficiente. Ya luego que, independientemente del proyecto, tengas que facturar con IVA o sin IVA, eso ya entra un poco dentro de la operativa, ya sería verlo, ¿vale? Lo que así aquí lo mismo, si hay formaciones y hay demás, en principio yo te diría que sí que hay que, bueno, en este caso, si están exentas de IVA, pues no te sabría decir seguro. Pero bueno, habría que ver si hay que mandarlas o no. Y bueno, en función de eso, pues si hay que utilizar series. Y por ejemplo, una serie no hay que mandarla y otra no, pues sería una forma de organizar la facturación dentro del software para saber que, por ejemplo, las facturas de la serie formación no se mandan a Verifacto y las otras sí, ¿no? Pues un poquito habría que ir viendo eso. Vale. Siguiente pregunta de Luz. En este caso ya plantea de que en caso de facturar con Excel, ¿qué opción de herramienta es mejor si solo necesitamos para facturar? Em, ¿qué opción de herramienta? ¿En qué sentido? No faltaría matizar un poquito esa pregunta, porque de herramientas, si te refieres en cuanto a software, pues eso ya tendríais que verlo vosotros en función de vuestras necesidades y qué software es el que mejor cubre vuestras necesidades. Precios, funcionalidades, como digo, aprovechar si se va a hacer una inversión, aprovechar también pues para digitalizar, ¿no? Un poco otras partes de la empresa, ¿no? Pues dejar un poco de lado también el tema de papeleo y apostar por hacerlo en una aplicación móvil, ¿vale? Pues un poco toda esa parte. Mario, ahora Oscar, lo que nos plantea es algo que no acaba de entenderlo bien y es si se emiten facturas con Excel, no se están cumpliendo los requisitos de trazabilidad, conexión entre facturas y posibilidad de no alteración de facturas. Ujú. Entonces, comenta de que le parece que es incompatible seguir con Excel y con todo lo que se ha estado comentando. Claro, el tema ahí es un poco que, claro, es también un poco la duda o no que genera de primeras, porque pues, en todo momento se está hablando de que se debe utilizar un sistema informático de facturación que cumpla con los requisitos de Verifactu, mientras que, sin embargo, como estamos escuchando, ¿no?, en noticias y demás, si estás trabajando en un Excel o en un Word, vas a poder seguir emitiendo esas facturas en Excel o en Word. Claro, la trazabilidad, ¿qué la da? Pues el número de factura. Es que no hay una trazabilidad, porque al final tú en Excel creas un archivo, le pones el nombre y lo guardas, ¿no? También aquí yo creo que lo que no se matiza o quizás no se profundiza es también depende un poco el volumen que tú tengas de facturación, porque no es lo mismo una persona que a lo mejor emite 20 facturas al año y las hace en Word a una empresa que sí que al final emite 1000 facturas, 2000, o sea, que tiene un mayor volumen de facturación al año. Entonces yo entiendo que sobre todo lo de Excel y Word lo habrán hecho más pensando en esas empresas que mueven pocas facturas al año. O, por ejemplo, pues esa típica factura de alquiler que a lo mejor solo haces esas 12 facturas al año y ya está. ¿Vale? Pues un poco pensado en esa parte. Pero como digo, yo dependería un poquito del volumen y de si quieres apostar por tener un poco, ¿no?,
ese certificado de cumplimiento con el deber fiscal, ¿no? Y tener ese sello de calidad en tus facturas, por así decirlo. Ahora Fran nos dice si una empresa puede utilizar dos sistemas de facturación diferentes si ambos cumplen la modalidad Verifactu. Sí, en principio no debería haber ningún, lo desconozco porque, pero no debería haber ningún tipo de problema. Al final, lo que se pide es que el sistema cumpla con los requisitos y que se envíe o no la información de manera inmediata, dependiendo de la modalidad. Jorge nos pide el enlace de la aplicación de Hacienda para usar Verifactu, el que has comentado, que lo Vale, ofrece ese directamente. no lo tengo, ¿vale? Yo no lo tengo, habría que buscarlo en internet. Ahora lo buscaré mientras hablamos, sin problema, y te lo paso, Jorge. Urrueda ahora nos dice ejemplo de automatización en la creación de facturas, compra online y emisión de facturas del sistema informático. Vale, claro, eso sería más por la parte de a lo mejor de e-commerce, ¿no? Es decir, si tenéis un e-commerce donde los clientes hacen compras, sí, eso también se podría automatizar, esa gestión se podría automatizar o integrar en este caso, ¿vale? Desde el servicio donde tengas la página web o el e-commerce hacia, en este caso, Fixner, ¿vale? O cualquier otro, entiendo que cualquier otro sistema informático de facturación, pues habrá aquellos que lo permitan y aquellos que no. En el caso de Fixner, sí que tenemos compatibilidad con WooCommerce, ¿vale? No sé si será el que utilizas, pero tenemos la integración ya preparada para WooCommerce. En el caso de otros sistemas, pues otros motores, pues habría que explorarlo. Xavier nos dice, si emites facturas a empresas extranjeras, ¿también has de pasar por Verifactu? Sí, ¿vale? Independientemente de que emitas facturas a empresas nacionales o comunitarias, en este caso, o sea, intracomunitarias, o lo que serían exportaciones, sí, también deberías cumplir con la obligación de Verifactu. Ahí lo que cambiará es que entonces en la factura deberás indicar, dependiendo si es un servicio, si es un bien, de si es una exportación o es una operación de régimen general, por ejemplo, o también en la causa digital, pues que está exento de IVA, por ejemplo, para intracomunitarias, por el artículo 20 y tal de la ley de IVA o por reglas de localización. ¿Vale? Lo mismo con Canarias. Al final, si emitimos facturas a Canarias, pues también habría que mandarlas a Verifactu. Lo que pasa, pues que en ese caso deberíamos ser más específicos e indicar qué artículos de IVA son los que hacen que esa factura no lleve IVA, ¿vale? O el motivo. Pero en principio sí. Esteban nos consulta una duda también de Fixer y es que es una mezcla entre un RP y sistemas de facturación que además tiene capacidad para estudiar temas de marketing, newsletter, o es más bien un tipo Haspot o Zoho. Vale, Fixner es un software de gestión empresarial todo en uno, que está específicamente diseñado para empresas de servicios. En el caso de Fixner, pues brinda herramientas para servicios de campo, ¿vale? A través de una aplicación móvil, para pues, técnicos, operarios, para pues eso, partes de trabajo, órdenes, logística, ¿vale? Pero también para servicios profesionales, pues bien ingenierías, empresas de climatización, ¿no? Pues un poquito, bastantes, todo lo que sea sectores. Y como comentaba, pues también pues tiene eso, parte de gestión de proyectos, tesorería, logística, gestión de registro de jornada, ¿vale? Pues al final es una herramienta bastante completa en ese aspecto o sea, no es solo un software de un sistema de facturación, sino que tiene muchas otras funcionalidades y que todas pues van un poco integradas de la mano y permiten automatizaciones y demás. De todas formas, cuando Julián os mande el correo con toda la información de la grabación y demás del webinar de hoy, también os mandaremos una presentación sobre Figner, al igual que los enlaces y demás, para que podáis echar un vistazo y ver un poco la herramienta, o en el caso de que queráis considerarla. Gloria Franco nos dice que en el caso de recibir autofacturas, bien emitidas en SSI o en Verifactu, ¿hay que incluirlas? Vale, el tema de las autofacturas es un tema aparte. Bien, lo de emitidas en el SI, claro, si en principio, no sé si te refieres a las que emites tú, si están dentro del SI, en principio no habría obligación, como hemos dicho. Las empresas que estén adscritas al SI no tienen por qué cumplir con Brifactu. En cuanto a las autofacturas, sí que es un caso aparte
Lo que pasa que en ese caso, claro, creo que la comunicación realmente, es que ahí no te sé decir muy bien, ¿vale? Ahí no estoy seguro. Habría que, a las que recibimos, a las que recibes, en principio simplemente sería registrarlas en tu software y ya no, no hay más, ahí hay que incluirlas. En principio, si son del SI que tú, pero se puede, se duplicarían. ¿En qué sentido se duplicarían, Gloria? O sea, si en este caso lo que son del SI no hace falta registrar, o sea, no hace falta mandarlas a Hacienda. Tú haces esa factura y luego la comunicas al SI. No habría duplicidad. Y en el caso de las autofacturas, cuando tú las registres, pues esa factura quedará registrada y cuando tú la mandes a Verifactu, pues quedará registrada también. O sea, no habría duplicidad, o al menos yo no veo esa duplicidad, pero bueno, de todas formas, en tu caso, si tienes autofacturas, pues es mejor que lo veas con un asesor, un gestor o te asesore sobre ello, ¿vale? Ahora el mundo lo que nos traslada es que entiende que Verifacto es una normativa y no un software de facturación como tal. Entonces, ¿será necesario contratar un sistema de facturación de pago? ¿Habrá haciendo alguna opción gratuita? Que bueno, es lo que habéis comentado Sí, antes. es un poco lo que hemos ido Sí que comentando existen. antes. Verifactu no es un software como tal, es un sistema, o sea, son una serie de requisitos que tienen que cumplir los sistemas informáticos de facturación, ¿vale? Y como decíamos, sí, en teoría Hacienda va a habilitar una herramienta gratuita disponible online, ¿vale? Igual que está Facturae, pues para emitir esas facturas bajo la modalidad, ¿vale? Pero el enlace, como digo, lo desconozco porque yo ya no he profundizado en ello, ¿vale? ¿Será necesario contratar un sistema de facturación de pago? Pues ya eso ya depende. Si queréis operar con el que facilita Hacienda, pues en ese caso podéis hacerlo. En opciones de pago, pues habrán 20.000, hay muchas disponibles online. Ya es función, como digo, ver precios, ver funcionalidades, que ofrecen unas, que ofrecen otras, y en función de eso, pues ver, oye, pues mira, pues no, pues hago la factura con la de Hacienda, o pues la hago con este software, con el otro, ¿vale? Eso ya un poco dependiendo pues las necesidades que tengáis y un poco vuestros objetivos para adaptaros. Mario, nos pregunta María Ángeles si cuando una persona física realiza facturas por el alquiler de una propiedad a una empresa, debe empezar a utilizar Verifactu. Pues ahí, claro, en todo caso se habla de que tanto para personas físicas como para personas jurídicas deberían emitir con Verifactu, pero claro, también depende un poco esas facturas, eh, depende desde dónde las emitas. Si las emites desde un sistema informático de facturación, pues ahí sí tendrás obligación de cumplir con el tema de Verifactu. Si a lo mejor, como decíamos antes, las estás emitiendo desde un Word o un Excel, pues seguramente puedas seguir emitiéndolas así, ¿vale? Jocelyn lo que nos pregunta es qué trabajo previo recomiendas hacer para facilitar la adaptación al SIF, es decir, por ejemplo, el listado de servicios, listado de clientes frecuentes, etcétera, y en Vale. qué formato. Ok, pues a ver, ¿qué trabajo previo recomiendo? A ver, en este caso, pues sería encontrar la herramienta que queráis utilizar para hacer el sistema de facturación y en ese caso, una vez hayáis encontrado la herramienta, pues poneros en este caso en contacto con la herramienta y ver, bueno, antes también de hacer la contratación o la adquisición, pues ver eso, qué posibilidades ofrece de importación de información. En el caso de que las ofrezcan, como es Fixner, pues simplemente habría que preparar eso, o sea, sacar esos ficheros del software o donde los tengáis, si es un Excel, donde tengáis esa base de datos, hacer, adaptarlo al formato que tiene Fixner en este caso, y ya luego nosotros nos encargaríamos de esa parte de importación, ¿vale? Pero Ahora normalmente, Luis lo que nos, bueno, sí, perdona, Julián, el formato normalmente suele ser un CSV, ¿vale? Es como un fichero Excel, pero sin formatos. nos preguntaba Luis, ¿no? ¿Qué pasa con las facturas que vienen del CEI, por ejemplo, ¿no? ¿Hemos de presentarlas en Verifactu? El CE desconozco lo que es. No sé. Ahora mismo ahí. Entiendo que quiere decir el CEI, ¿no? O viene de la Comisión Económica Europea, también puede ser. Claro, yo entiendo que la Comisión Económica Europea. Pero ¿qué pasa con las facturas que vienen de la. En ese caso. Claro, es Sí, que. se refiere En de este, Europa, confirmo. claro, en este caso, cuando hablamos de Verifactu, estamos hablando de facturas que emitimos, no de las que recibimos. ¿Vale? O sea, al final todo el tema de Verifactu viene de una normativa europea que lo que busca es impulsar
modernización de todos los sistemas fiscales de los países europeos. Entonces, en el caso de España será Verifactu, pero en Francia será otro sistema, en Alemania será otro sistema, y también la idea, todo esto a futuro, es que se puedan comunicar las facturas a través de estos sistemas automáticamente desde los países, independientemente del país en que nos encontremos. Entonces, en este caso, cuando es Verifactu, hablamos de facturas que, o cuando estamos hablando de Verifactu y la obligación legal, es de facturas que emitimos. Las que recibimos será nuestro proveedor quien deba cumplir con la normativa. Si vienen de Europa, pues en ese caso, o de países comunitarios, yo simplemente registraré mi factura de compra como lo he estado haciendo hasta ahora. No cambia nada ahí, ¿vale? Urbada ahora lo que nos habla es de si la operación Verifactu de Hacienda es gratuita. Sí, que sí que lo confirmamos. ¿Cuál es la pérdida de funcionalidades con otras versiones de Verifactu en concreto? ¿Se perdería la automatización de un sistema de compra online? Claro, si tú utilizas el sistema que ofrece gratuito Hacienda, en ese caso, claro, esa automatización seguramente la perderías. La posibilidad de también tener un formato de impresión en PDF acorde a tu imagen corporativa, seguramente la pierdas también. O sea, hay muchas cosas que esa versión gratuita, pues quizás dejaréis de poder obtener, ¿no? En el caso de Figma, por ejemplo, pues sí podéis seguir manteniendo esa imagen corporativa de vuestros documentos de impresión que habéis venido utilizando hasta ahora, simplemente adaptándolo a las especificaciones del QR. Se puede integrar con un e-commerce. También hay otras posibilidades de automatizaciones. Entonces, como digo, el hecho también de decantarse por un sistema informático de facturación, hay que ver también las otras ventajas que ofrece frente a este sistema gratuito, que es, pues al final es como Facturae, ¿no? Yo en Facturae puedo hacer una factura con un formato estructurado, puedo mandársela a mi cliente, puedo presentarla en FACE, pero digamos que los formatos de impresión, o sea, es todo más limitado, ¿vale? Igual que seguramente de primeras con la herramienta que ofrece Hacienda, no tendrás tu base de datos de productos y servicios, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendrás que ir cargándolos conforme vayas haciendo facturas. Al final, y con los clientes lo mismo. Al final, yo entiendo que la operativa va a ser muy similar a la que hay con Facturar. O sea, el Facturar es una herramienta gratuita que ofrece, en este caso, Hacienda y el Estado español, pero hay que ir alimentando esa base de datos. Una vez ya la tienes alimentada, pues ya es verdad que la operativa es más sencilla. En el caso de herramientas como Fixner, pues es más rápido de alimentar y podrías empezar a funcionar con tu catálogo y con tu base de datos de clientes desde el momento en que se suba. Y tenemos una última pregunta, bueno, es más bien una sugerencia, que yo ya sé la respuesta, pero te dejo, Mario, que la respondas. Y es Sí, si que deberíais de considerar un bono de descuento en el caso de de empresas que están vinculadas al CEI. Así con buena voluntad, que al final, pues, esta gente es emprendedora y están luchando con los sí. imponderables. Claro, sí, Esteban, voy a dejar un enlace en el chat, ¿vale? Para todas las personas que vengan a través de este enlace, ya bien hayan participado en la reunión o simplemente no nos hayan llegado a conocer a través del CEI, ¿vale? Podréis optar a un descuento del 10% en la Lo contratación enviamos anual. además también, ¿no? En la Sí, notificación. lo mandamos luego en el correo, ¿vale? Un 10% en la contratación si se realiza antes de noviembre, ¿vale? Podréis hacer eso, a un 10% de descuento y también a una reunión de 30 minutos para que os ayudemos os asesoremos, ¿no? En cómo Fixner se podría adaptar bajo vuestras necesidades, ¿vale? Eso sí, sería para el primer año ese descuento, como comentaba, sería para el primer año y bajo la contratación anual, ¿vale? Pero bueno, todo eso ya luego al final sería cuestión de pues verlo ya cuando os pongáis en contacto con nosotros, pues ya lo vamos gestionando. ¿Vale? Pues deseo concedido a Esteban. No tenemos más preguntas. Confirmaros varias de los comentarios que nos estabais haciendo. Os lo dicho, os vamos a enviar hoy un correo con una encuesta eh, en la que podéis evaluar la sesión. En ese mismo mail tendremos los materiales que Mario ha estado comentando a lo largo de la sesión, es decir, un documento y varios enlaces interesantes. También está el tema del descuento que acaba de salir y la grabación se enviará la siguiente semana. Como al final tarda un poquito en generarse, os la enviaremos Vale. también. Sí, Julián, una última pregunta que he visto que han hecho. Me reparo. Si hay un fallo de red cuando emite una factura, ¿cómo tendríamos que actuar?
Ante un fallo, ¿vale? En el envío o la comunicación con Hacienda, el propio sistema de Hacienda devolverá ese fallo, ¿vale? Entonces, no hablamos de un envío rechazado, hablamos de un envío erróneo. La herramienta está capacitada para volver a realizar el envío, ¿vale? Una vez el sistema esté operativo. Por ejemplo, con la experiencia que tenemos en Fixner desde TicketBuy, que es el sistema que se utiliza, bueno, sería el equivalente a Brifactu, pero en el País Vasco, cuando ha habido eso, ha habido algún problema en el servidor de Hacienda o algún problema de conexión, te devuelve un envío erróneo. Y en ese caso simplemente se vuelve a realizar el envío y ya ahí, dependiendo del servidor, si está operativo o no, pues ya te devuelve la respuesta, ¿vale? Pero está todo preparado para eso, para si hay fallos, los errores, los avisos, pues todo está ya preparado, ¿vale? Pues nada, ahora sí, damos por concluida la sesión. Mario, muchísimas gracias por venir aquí a ilustrarnos con este inminente cambio y esta obligación que vamos a tener. Lo dicho, enviaremos el correo electrónico con todos los datos y nada, un placer y hasta próximas actividades. Nada, muchas gracias a vosotros también y espero que bueno, pues haya podido servir de ayuda para aclarar un poquito de dudas sobre el tema de Brifato, también ver una herramienta en funcionamiento, ¿no? Cómo funciona, cómo sería esa comunicación con Hacienda, porque al final, lo que digo, se habla mucho del tema, pero no vemos ese caso práctico, ¿no? De cómo sería el envío, cómo funciona el sistema, qué respuestas devuelve, etcétera. Pero bueno, espero que haya podido servir y nada, con lo que he comentado. Ya cositas más técnicas con vuestros asesores y gestores que seguro que os podrán ayudar mejor que yo. Pues nada, muchísimas gracias y lo dicho, hasta la próxima. Hasta la próxima.